se define la etología en el equino? La etología es una rama de la biología que se encarga del entendimiento conductual de los animales. La etología nace, de hecho el padre de la etología es Konrad Lorenz, quien se dedicó a observar aves y a través del comportamiento de las aves empezó a hacer escritos y documentos importantes donde podría empezar no solo a generar la idea de conocimiento de los animales, sino que también empieza a hacer cálculos que son herramientas utilizadas que son denominadas etogramas para poder conocer el comportamiento animal. La etología en general es una rama de la biología que se encarga del entendimiento conductual de los animales en medios naturales o salvajes, no de laboratorio ni controlado. La etología equina, entonces, es también la rama de la biología que se dedica a esto, pero que está concentrada en lo que son los equinos, entendiendo por equinos caballares, asnales, mulares o cualquier otra hibridación que exista, incluida obviamente por las cebras. La etología, como rama de la biología, es el entendimiento conductual que no incluye los animales que están en confinamiento, pero que son la base para poder entender qué es normal y qué es anormal, qué es frecuente y qué es infrecuente cuando un animal se traslada a lo que es el manejo humano a través de pesebreras, alojamientos, box o cualquier figura que exista. Listo. ¿Qué es morfología? La morfología es la manera como se expresa o se puede traducir o escribir a través de expresiones de texto qué forma tiene un cuerpo. La partología es más bien como la concentración al entendimiento e interpretación de la forma, pero no requiere de cosas complejas como el balance. La morfología se refiere más a lo que es la armonía del cuerpo, lo estético o los datos existentes que reposan en un cuerpo y que definen qué especie es. Sería como lo básico o el primer paso para poder pasar a la morfometría. ¿Y qué es la morfometría? La morfometría ya es algo más complejo, donde no solo se llega a la morfología, sino que se toman datos numéricos, métricos, a través de artefactos para poder saber ya no qué armonía tiene, sino qué balance estructural tiene. En uno, como es la morfología no incluye números, sino datos cualitativos, y en la morfometría se reúnen datos cuantitativos. Excelente. Muchas gracias por esa aclaración. Ahora, ¿cómo nos beneficia este método de almacenamiento que tiene usted una base de datos, un software, ¿no es cierto? Explíqueme Sí, primero, por favor, qué es ese software. es un sistema que acumula datos en orden de los ejemplares de la raza criolla colombiana, desde la cabeza hasta la cola, desde el lomo hasta los cabos, en 9 partes del cuerpo básicos, que son cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y sus miembros de locomoción. En los 9 partes se encuentran otras fracciones de cada uno de los puntos que mencioné, que suman 64 datos métricos que se llevan a números del individuo para que el sistema los asuma en un orden que el sistema ya reconoce a través de algoritmos, para poder que el sistema, una vez tenga los números, desde la cabeza hasta la cola, desde el lomo hasta los cabos, pueda conocer varias cosas. Es decir, el solo hecho de meter los números, el sistema los correlaciona de una manera muy especial. Por ejemplo, si el número es la edad, el sistema correlaciona qué alzada debe tener, basado en la edad. Pero la correlaciona con el sexo. Sexo, edad, raza, correlacionan con qué datos debe tener. Es decir, si tiene esta edad, qué alzada debería tener. Pero también tiene que coger el dato del sexo y el dato de la modalidad. Cuando los datos son coherentes, el sistema entrega informe. Cuando los datos no son coherentes porque le falta alzada, o porque tiene más peso, o porque tiene menos peso, el sistema entonces entrega una información sobre algo que podría llegar a determinar una ayuda para que el animal llegue, porque la ayuda depende de la edad que tenga. Por ejemplo, si el animal no tiene la alzada, pero ya está en el periodo de no crecer más, el sistema no va a mandar una nota donde mejoren la nutrición, sino que envía una nota de que ya hay un imbalance estructural porque no tiene la alzada. Las correlaciones son los datos que cada animal reporta, permiten que el sistema sepa si esos números corresponden a un criollo, corresponden a una hembra, corresponden a un macho, corresponden a una modalidad y tienen relación con la edad, con el peso, con la alzada.
Entonces, lo que hace el sistema es correlacionar. Ahora, los 64 datos que se meten del sistema al sistema, los correlaciona de 45 formas. Y adicional a saber si el animal es, en el dato entregado, coherente con los datos físicos del individuo, también hace otros cálculos que se refieren a lo que es el balance estructural para lo que es la conducta del animal, el movimiento del animal y todo lo que tiene que ver con predisposiciones positivas o negativas basado en lo que existe. Y hace comparaciones con los animales más élites que existen en Colombia. Por ejemplo, si hay 5.010 animales en el sistema y yo le veo a usted una yegua, el sistema lo que hace es, no solo hace todo lo que le acabo de decir, sino que lo que hace es buscar donde hay similitudes en animales de alto nivel y propone cruces. Supongamos que usted acaba de medir una yegua con nosotros. Los datos resultaron en alto balance. El sistema no solo hace lo que le acabo de decir, sino que también busca dónde hay un macho que repita por encima del 40% las similitudes positivas con la hembra que usted acaba de medir, sino que además le recomienda al macho que repite lo mejor de ella y que no son familia, para poder también lograr que el sistema sea capaz como de mantener lo mejor de cada cuerpo y, desconecta la posibilidad de ofrecer caballos con imbalances estructurales. Todo el caballo que tenga imbalance estructural no será recomendado por el sistema. Ujú. Entonces podríamos decir que el mayor beneficio es mantener la integridad de la raza, cualquiera que sea la raza que estamos hablando, ¿cierto? Hay varios beneficios. El primero, si usted conoce el balance estructural de su caballo, siendo su caballo aún un potro que va a empezar proceso, el sistema recomienda qué manejo merece porque respeta las predisposiciones positivas o negativas que tiene. Le pongo un ejemplo. El balance estructural de su yegua o potranca es muy bueno, pero tiene una debilidad en posteriores. Quizás el sistema ha encontrado que las patas no son tan gruesas como deberían ser. ¿Eso qué significa en biomecánica? Cuando las patas son igual de gruesas que las manos, el sistema lo reporta para un informe donde dice que ni giros bruscos, ni pisos duros, ni chalanes pesados lo soportaría el animal porque tiene una debilidad. O sea que en términos de bienestar estaríamos también cubriendo en gran medida al animal, porque no le podemos pedir todo aquello que lo dañe, o no le Ujú. pedimos aquello que puede llegar a desencadenar sufrimiento, acortamiento de telómeros, envejecimiento prematuro o reducción de la vida útil. Dicho de cualquier forma, desencadena la posibilidad de que el animal no tenga una carrera larga. Ahora, el animal podría llegar a tenerla y ser exitoso absolutamente si se protege en lo que se encontró en el dato. Y es un dato matemático que no tiene ningún lustre ni ningún asomo de intereses particulares, es solo matemática. Si usted, Sí. digamos, profundizando a lo que me acaba de decir, los caballos tienen algo en particular que podría llegar a compararse con la manera como nosotros somos en algo. Siempre las piernas deben ser más gruesas que las manos en humanos. Siempre los posteriores deben ser más gruesas que las manos en los equinos. ¿Existe la posibilidad de que los caballos tengan las patas más gruesas que las manos? Absolutamente sí, pero existe que sean iguales, sí. Y existe que sean más delgadas las patas que las manos, sí. Si un humano tuviese las piernas más delgadas que las manos, tiene un problema biomecánico. Si un caballo tiene las manos y las patas igual de gruesas, podría llegar a ser extraordinario vacío, ya no con apero ni no con jinete arriba. O sea que hay caballos que pueden ser extraordinarios a la cuerda, pero no pueden ser de silla por el peso del apero y el peso del jinete. Si usted mira el sistema lo que hace es un cálculo matemático para encontrar la predisposición, sea positiva o negativa. Para el caso que acabo de mencionar, sería una predisposición negativa. Si no se cuida. Ahora, si es menor las patas que las manos, podría decirse que el animal, aún sin jinete, no tendría una vida útil larga. ¿Qué serviría además de eso? El sistema nunca le recomendaría su potranca, un caballo que la cruce que tenga los dos factores negativos o que repita en ella lo que ya ella tiene, si es que tiene lo mismo que el caballo. Entonces estamos viendo una responsabilidad que un propietario tomaría al trabajar con el sistema que usted tiene, tanto en la reproducción como en el entrenamiento y el manejo del caballo en general. Si Sin empezamos duda, desde el cruce, estamos evitando fortalecer, digamos, no fortalecer, sino agrandar la probabilidad de las debilidades que ya tiene el caballo que uno tiene, sea la yegua o el macho,
al cruzarlo con otro que tenga esa misma debilidad, ¿cierto? Entonces estamos reduciendo riesgos. Cuando usted conoce a fondo su caballo y tiene el valor de aceptar qué es bueno y qué es malo, Ajá. y es capaz de hacer una lista de chequeo frente a qué es positivo, qué es negativo, qué es indeseable, qué de lo negativo es posible superar en el tiempo y qué no, Ujú, usted podría encontrar que esa lista de chequeo ayuda a que hay factores de selección y de descarte. Por ejemplo, si lográramos que las federaciones aceptaran y que los criadores aceptaran que cuando un caballo tiene las patas más delgadas que las manos debería ser castrado, eso desde el punto de vista del animalismo podría llegar a generar alguna cantidad de situaciones. Desde el punto de vista de la crianza y de la salud animal, podríamos llegar a estar saltando de una manera muy, pero muy especial la reducción del riesgo a los defectos o a las predisposiciones de enfermedades o claudicaciones podales que no solo acarrean dolor y sufrimiento para el animal, sino que acarrean problemas económicos serios para el gremio. ujú, Lo que pasa es que en este momento podría llegar a enfrentarse a ese tipo de cosas con palabras como esta, como la habilitación. Habilitar en Colombia, para quienes no estén familiarizados con el tema, es ayudarle al caballo a través de medicamentos para que no se vea su debilidad. Cosa que hay que recordar que todo lo que el animal aprende, no lo hereda. Todo lo que el caballo es capaz de hacer porque lo aprendió, no lo hereda. El caballo solo puede heredar lo innato. Tendríamos ujú, que decir que cuando un caballo tiene una dificultad tan grave como esta y preña yeguas, pero ese caballo nunca se ha visto cojo porque es protegido a través de infiltraciones, deberían vender el salto del caballo, pero también mandar el número del médico que protege al caballo para que proteja a la cría. Y la lista de medicamentos y la cifra que cuesta proteger al potro, porque si hereda la condición, hereda también los problemas de salud que va a tener en el tiempo. Y hay otro, digamos, otra arista a esto, y es que los problemas de comportamiento están atados sin duda a las ausencias de bienestar. Todos los problemas de comportamiento que tenga un caballo son manifestaciones inequívocas de ausencia de bienestar. Proteger al caballo no debe verse como una situación de que estamos satanizando cierto caballo, no. Estamos mostrando números para que la gente se inspire en saber qué números existen, qué números poseen los individuos y cuáles números deben ser tenidos en cuenta para mantener el éxito y la permanencia de nuestro caballo como un animal saludable y producto de exportación que garantiza una condición morfológica de raza, de sexo, de modalidad y de resistencia frente a patologías o situaciones debido a la solicitud del deporte que tiene que acarrear, porque no hay caballo malo, sino que estamos pidiéndole quizás a los caballos que no pueden soportar la solicitud del entrenamiento. sí. Y usted abarca tantas cosas en lo que ha dicho, porque por un lado me hace recordar la entrevista que hicimos con Hugo Pineda, el criadero San Isidro, donde mencionó, no me acuerdo en este momento qué raza de caballo que la federación regula precisamente lo que usted acaba de decir. Un caballo que no es apto para reproducir y que va a poner en riesgo la integridad de la raza, tiene que ser castrado y eso no es a elección del dueño, eso es digamos, una orden, parte del reglamento. Órgano Entonces, rector. lo que usted menciona aquí de la morfometría, de lo que define un macho, una hembra en la modalidad del caballo criollo y todo eso, pues de ahí es lo mismo que está en un reglamento, por ejemplo, donde dan las alzadas. No es necesariamente el caso en Estados Unidos, pero en los demás países sí hay un parámetro que los caballos tienen que cumplir, ¿no? Un rango o un mínimo, por lo menos, donde pueden entrar a competencia. ¿Por qué? Porque no es el solo hecho de competir, ¿cierto? Sino que se ha vuelto, es un hábito de la gente reproducir a los campeones en la pista. Entonces, el que entra, que también puede ser habilitado, o sea, como le digo, todo está interlazado. Cuando entra a la pista y gana, no necesariamente quiere decir que es un buen reproductor o una buena yegua de cría. Entonces, cuando hay esos parámetros de medida, ya reduce como el grupo que está entrando a competencia, que se está exponiendo como un ejemplar de esa modalidad, de ese género, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si nos devolvemos a lo que es un medio natural o salvaje, hay una cosa importante en la manada que la naturaleza nos explica.
El hecho de que hayan testículos solo significa que puede preñar a la hembra, pero no significa que la calidad se refleje en un alto nivel. Si eso fuera así, cualquier caballo que tuviese testículos se le permitiría preñar a todas las yeguas de la manada. Si usted mira el comportamiento innato o natural en caballos en libertad, no cualquier caballo se le permite cruzar a las yeguas. De hecho, parecería, a través de los citogramas que se hacen, que la yegua es la que elige a su macho. ¿Y Mm, será que la hembra tiene un rigor para la selección? Absolutamente sí. El caballo líder tiene un comportamiento distinto que está, digamos que inspirado por el tipo de cuerpo que tiene. De hecho, la manera como se ve el caballo opaca a algunos para que ni siquiera entren a competir con él. Y para aquellos que tienen un poquito más de nivel que pudiesen competir con él, podrían llegar a tener una rivalidad con él que no podrían superarlo. O sea que todo el cortejo en un cuerpo especial, la lucha para poder llegar al punto, que se inspira desde mismos espermatozoides, que usted sabe que en millones de espermatozoides solo uno puede llegar, sí, y eso puede llegar a significar que la calidad fue la que le permitió colonizar el punto, para este caso el óvulo. En una manada hay una función muy parecida y es que quien está premiado por el cuerpo está premiado por el comportamiento. La manera de palabra premiar, estoy diciendo, es que es coherente que cierto cuerpo permita cierto comportamiento y gracias a ese comportamiento tenga una ubicación en la manada y una función dentro de ella. Cuando usted mira lo que es el manejo humano, ¿quién elige el macho para la yegua? El dueño, su equipo de trabajo. Pero en algunos de los criaderos se ve que la selección depende de los triunfos, no de la morfología y tampoco de la morfometría. Porque podemos encontrar hoy que hay una cantidad de caballos de alto nivel que están absolutamente archivados, pero que son absolutamente reproductores, así no sean campeones de cintas. Pero también encontramos caballos campeones de cintas que también son campeones a la hora de calificar la cantidad de crías que tienen y la calidad que han reportado. Si usted mira los porcentajes y ya no se fija en quién tiene las crías mejores o quién tiene más triunfos, sino que busca qué forma de cuerpo tenía el que mejores crías tiene y en qué yeguas lo lograron, usted encontrará que hay un aspecto distinto, más allá de un movimiento, para poder saber que sí es la yegua la que elige el macho. Ahora, si usted se mete más a la etología, usted empieza a notar que la forma del caballo no solo hay que tenerla en cuenta porque la yegua la tiene en cuenta para la selección del macho, sino que hay unos factores muy, pero muy importantes que hacen que el caballo en el cortejo, para que la yegua tenga tiempo de elegirlo, es larga. Y explica que, por ejemplo, el pene del caballo no solo es largo, porque explicaciones médicas pueden llegar a decir, y ciertas, que el útero es muy profundo y por eso el pene debe ser muy largo, sino que desde lo etológico hay que explicar también que el pene es largo y se tarda en llenarse de sangre, porque también la yegua tiene que tomarse su tiempo para saber si el caballo es el que es digno de poder decir que es la conservación de especie bajo el cruce de los dos que mantiene lo mejor. Si le metemos a esto un resumen de palabras, podríamos decir que un hijo debe ser la mejor versión de sus padres cuando hay selección.